que escribió el apóstol Pablo a uno de sus discípulos más cercanos, a uno de los que más confianza probablemente le tenía, el discípulo que su hijo en la fe, al cual le encargó probablemente las tareas más retadoras y más complicadas. Vamos a la carta de Tito. Vaya usted por favor a la carta de Tito. Y cuando llegue a la carta de Tito, aquí hay sonrisas, dijeron, sí, ya sabíamos que era Tito. Sí, vaya Tito, porque vamos a estudiar Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Pero para que podamos comprender perfectamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, le voy a invitar a que usted me acompañe, por favor, y se ponga sobre sus pies y me acompañe dando lectura a lo que dice Tito, capítulo 2. Usted me acompaña allí en su lugar y yo leo el capítulo 2 de Tito. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Acompáñeme en una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por la posibilidad que tenemos de acercarnos a ti. Queremos rogarte, Señor, que tú tomes en tus manos este tiempo, que Padre me permita ser fiel a la explicación del texto, que me permita ser fiel, Señor, para también aplicar el texto. Habla tú a nuestros corazones, transforma nuestras vidas y ayúdanos a ser más como nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Que tú seas el exaltado y glorificado en este tiempo. Es en su nombre que oramos. Amén. Puede tomar su lugar. Déjeme decirle que obviamente usted sabe, esta semana fue el cumpleaños de mi papá, porque 2 veces lo festejaron, ¿no? Bueno, lo felicitaron esta semana y eso me dio oportunidad de recordar algunas cosas que he vivido con él. Entre ellas, recuerdo muy claramente que mi papá pues tenía el hábito en la primaria y hasta la secundaria de llevar, ya en la preparatoria ya no se le di chance, pero todavía hasta la secundaria se encargaba de que no me fuera de pinta. Entonces, y me llevaba todas las mañanas de la casa a la escuela y como teníamos que cruzar, sobre todo en la secundaria, todo el centro para llegar a la secundaria, yo vivía del lado feo del centro o del lado difícil, por Tepito, y entonces ya dije feo a donde vive mi papá, pero tú comprenderás. Entonces, de ahí del eje de Rayón muy cercano a 2 cuadras y cruzar hasta el otro lado, hasta Izazaga, ahí iba a la secundaria y entonces ahí se daban unas pláticas ahora sí que muy padres con mi padre, ¿no? Entonces podíamos platicar de varias cosas, cómo nos había ido, pero de repente se daban oportunidades y pues empezábamos a cotorrear, ya saben, ¿no? Cómo es la relación de papá e hijo, y de repente los dos, ¿no? Condenados, íbamos caminando y veíamos que también iban otros papás con sus niños o con sus niñas y decíamos, mira, caminan igualito. ¿No le ha pasado que los ve caminar y toman la misma postura y se paran igual y luego
pues mire, estamos igualitos, ¿no? Tan igualitos estamos él y yo que hay cosas que compartimos. Pero ¿está de acuerdo? Es algo muy claro. Cuando alguien es el papá de uno de sus hijos, el hijo regularmente tiende a parecerse o a ser casi idéntico en modos, en expresiones, en comportamiento, ¿no? Y entonces, pues ahora sí que como diría mi abuelita, no niega la cruz. Ya se lo sabe, ¿verdad? Que pensó que yo era el único. No niegan la cruz de su parroquia, son idénticos, son igualitos. Bueno, pues déjeme platicarle que también nosotros debiésemos reflejar la imagen del Dios en el cual creemos. Y todos los cantos, ¿usted los escuchó? Muchos de estos cantos apuntaban al reconocimiento de lo que ha hecho Cristo por nosotros. Pero no podemos quedarnos impávidos y solamente diciendo, sí, qué bueno que Cristo murió por nosotros. Qué hermoso. No, todo esto que sabemos acerca del sacrificio de Cristo Jesús debiese repercutir de manera directa en nuestra vida. Déjeme platicarle que hoy vamos a estudiar Tito capítulo 2 versículos del 11 al 14. Y cuando usted y yo leemos Tito capítulo 2 versículos del 11 al 14, nos debe de quedar claro lo siguiente. En esta sección de la Escritura, Pablo le recuerda a Tito las razones por las que todo cristiano cretense puede vivir en obediencia a Dios. A ver, le vuelvo a decir qué es lo que vemos. Pablo le recordó a Tito las razones por las que todo cristiano cretense, todo cristiano, puede vivir en obediencia a Dios. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, muy fácil. Le voy a explicar los resultados de conocer a Cristo. Y si quiere saber cuántos son 4. Entonces, 4 resultados de conocer a Cristo, para que lo tenga muy clarito. 4 resultados de conocer a Cristo son los que vamos a ver en esta mañana. Y primero, quiero, antes de abordar el texto, decir algunas cosas acerca de esta carta. ¿Qué le tengo que mencionar? Bueno, usted sabe quién escribió la carta de Tito. ¿Quién escribió? Pues solamente ve el verso 1, la primera palabra. Pablo. ¿Quién era Pablo? Siervo de Dios, el apóstol Pablo, el enviado a los gentiles. Él es quien escribe esta carta y se le escribe a uno de sus discípulos más cercanos, un hombre llamado Tito, que probablemente era de un carácter fuerte, atrevido. No vemos en particular en dónde de repente aparece, pero bueno, dónde se convierte. No se nos narra esto en el libro de los Hechos. Vemos que acompaña a Pablo a la iglesia en Jerusalén y ahí ya aparece Tito. Y al parecer se encontró, dirían, un garbanzo de a libra. Porque este hombre Tito era un hombre en verdad amoroso del Señor, de carácter fuerte. Y entonces empezó a mostrar este hombre llamado Tito sobrada fidelidad. Empezó a mostrar que era confiable y además era efectivo porque se dejaba enseñar por Pablo. Y entonces Pablo le dio una misión después de acabado el libro de los Hechos. Acabado el libro de los Hechos, le da una misión. Pablo sale de su prisión en Roma, después del libro de los Hechos, y se ve que visita la isla de Creta. Y cuando visita la isla de Creta, se percata que se habían introducido hombres bastante aborazados, malévolos, que con tal de obtener un beneficio económico o muchas otras cosas de poder, torcían la enseñanza y empezaban a hacer muchas cosas. Y entonces por esa razón escribe Pablo la carta a Tito y le dice en el 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y entonces le dejo una tarea que es sumamente complicada. ¿Por qué es complicada? Bueno, para empezar, necesitaba poner orden donde no existía. Y eso es sumamente complicado. Llegue y dígale a alguien, ¿sabes qué? Es que no es así. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, si es sensible lo aceptará, pero cuando no, pues imagínese. Y ahora estaba en un lugar dificilísimo. Se llamaba Creta. Y Creta era una isla que se encontraba en el mar Mediterráneo, es decir, muy cerca de lo que hoy es Italia. Y entonces, abajo de Grecia. Y era un lugar oportuno, estratégico, porque de ahí se conectaban muchos de sus puertos para llegar al continente europeo y al norte de África. Pero ¿por qué es tan importante decir todo esto? Bueno, porque era un lugar importante, pero un lugar difícil. Imagínese usted que los cretenses eran hombres de muy mala fama.
de muy mala fama. Imagínense, la palabra para mentiroso en griego es cretizo. Híjole. Entonces, un cretizo era un mentiroso era un cretense. Y entonces, los cretenses eran conocidos por ser mentirosos. Se les conocía por ser traicioneros, infames, ávaros, piratas, mercenarios, violentos, corruptos e inmorales. Párale. No, es que eso era lo que se asociaba con los cretenses. Entonces, ahí Pablo dejó a quién cree. A Tito. Dígame si este hombre no era de carácter. Y entonces, no es exagerar esto. Mire, ya cuando otros dicen, ay, eres un cretense, pues bueno, porque vienes de otro lugar. Pero imagínense que esta fama saliera de uno mismo, de esa isla. Epiménides, un filósofo, un poeta griego, dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ahora sí que no me ayudes, amigo, ¿no? Bueno, pues Epiménides dijo eso y Pablo lo cita y lo escribe en Tito 1:12. Así que la misión de Tito, era servir a una iglesia que estaba siendo atacada y arruinada y su misión era establecer un liderazgo que cumpliera con los requisitos contenidos en las Escrituras. ¿Era fácil o difícil la tarea? ¿Usted qué cree? ¿Se requería carácter? Sí, Dios le ayudaría a Tito. Tito tenía su carácter, pero recuerde, la obra es de quién siempre, de Dios. Y Dios respaldaría a este hombre. Ahora, y le dice Pablo dos cosas muy sencillas. Encárgate de establecer este liderazgo, pero no se te olvide lo más importante. Capítulo 2, versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El trabajo de Tito no era muy complicado. Él tenía que dedicarse a enseñar ¿qué? Lo que habían anunciado los profetas y lo que habían enseñado ¿quiénes más? Los apóstoles. Eso era lo que tenía que hacer. Necesitaba fidelidad para enseñar ello. Lo dicho, entonces, es importante porque, como usted me acompañó en la lectura del capítulo 2, observamos que Pablo le da a Tito instrucciones muy prácticas de cómo han de vivir los cristianos. ¿Se fijó? Habla de los ¿quiénes? Ancianos. ¿Quién más? De las ancianas. ¿De quién más? Jóvenes y de los siervos. Y entonces les dice, si tú les tienes que enseñar la sana doctrina, y esta sana doctrina tiene que impactar ¿qué? Sus vidas. Tiene que impactar sus vidas. Y entonces uno dice, no, pues eso parece una misión imposible, ¿no? Y a lo mejor hasta se le viene a la mente la cancioncita, porque ¿cómo le hago para yo enseñarle y que estos hombres considerados como mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, toda esta sociedad sea transformada? Pues será obra ¿de quién? Del Señor. Será obra del Señor. ¿Y saben qué? Nos damos cuenta que es obra del Señor. En el verso 11. Ahora sí, ya llegamos. Acompáñeme, porque dice el verso 11. Porque la gracia de Dios, ¿qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Yo le dije que Pablo recordó a Tito las razones por las que todo cristiano cretense, pero por las cuales cualquier cristiano puede vivir en obediencia. Y observamos 4 resultados de conocer a Cristo. ¿Sabe cuál es el primero? El primer resultado de conocer a Cristo es que hemos sido salvados. Y vea por qué le digo esto. Verso 11, porque la gracia de Dios. Y entonces usted seguramente dice, vamos a hablar de la gracia. Sí, pero no se salte el por qué. Ahora sí que ¿por qué? Bueno, por lo anterior. Todos los ancianos, ancianas, jóvenes, siervos, podían tener la dimensión de vida que demandaba Pablo a Tito. Y la razón es, Cristo se entregó por ustedes. Cristo se entregó por ellos. Y entonces esto es hermoso, porque nuestro Dios nunca es injusto para demandar algo que usted y yo no podremos. Nunca nos demanda algo que no seamos capaces de realizar. Si usted ha entregado su vida al Señor, si usted ha buscado al Señor y le ha conocido, jamás le va a demandar algo que no esté capacitado para hacer. Y la razón es, Cristo murió por usted y por mí. Vean lo que dice el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y este por qué une lo previo al versículo 11 y lo que
llega hasta el verso 14. Entonces esto es importante. Es de por qué unifica todo lo dicho previamente en el capítulo número 2. Y Pablo dice que la forma de vivir de ancianos, ancianas, jóvenes y siervos es debido a que la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora, lea con cuidado, porque si usted me dice, ok, vamos a hablar de la gracia, lo primero que va a venir a nuestra mente es el favor inmerecido de Dios. ¿Está de acuerdo? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es lo que Él nos da sin merecerlo. Y lo relacionamos seguramente con la bondad de Dios hacia la humanidad. ¿Y sabe? No es incorrecto, pero quiero que se percate de algo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y hace unas semanas, pocas semanas atrás, vimos el texto de Hebreos capítulo 1 y recuerda que platicamos que Dios habiéndose, ¿qué, hermanos? Dios habiendo hablado de muchas formas, hoy habla a través de ¿quién? Del Hijo, de Cristo. ¿Qué cree? Este texto habla de la gracia encarnada. ¿Sabe quién es la gracia encarnada? Cristo Jesús. Sí habla acerca de la bondad de Dios. Pero Pablo está afirmando algo mucho más profundo. Apunta directamente a la persona divina de Jesucristo. Él es la gracia encarnada. Él es la mayor manifestación, la mayor expresión de la gracia de Dios. Y hermanos, ¿cuántas veces he escuchado que alguien dice que Dios no me muestra su amor? Dios no me muestra su favor. No, solamente tendríamos que voltear a ver la cruz y ver a Jesús deshecho en su cuerpo, humillado, insultado, sufriendo lo que a usted y a mí nos tocaba sufrir. Y ahí usted puede observar la gracia encarnada, la mayor expresión de la bondad y el amor de Dios. Entonces, nos dice lo siguiente el texto, porque la gracia de Dios, ¿qué? Se ha manifestado. Y cuando dice manifestado, se puede traducir como la gracia de Dios se ha aparecido, se ha hecho evidente, se ha vuelto visible, quitó el velo. Y sabe, esto me recuerda mucho a los pequeñitos, a los bebés. Cuando usted está con un bebé y un ejercicio para estimular al bebé, ¿cuál es? Aquí ahorita que hay tías con bebés. ¿Qué hace, hermano? Se pone un mantelito y de repente, ¿qué hace? Se lo baja y de repente el bebé se sorprende. ¿No le ha pasado? ¿No le ha tocado ver eso? Y la expresión del niño es de sorpresa. Bueno, es que Dios siempre estuvo ahí. Su bondad y su amor estaba ahí. Pero la gracia de Dios bajó el velo y se mostró cuando Cristo vino a esta tierra para tomar forma de hombre y vivir la vida perfecta que usted y yo no podíamos llevar. Porque la gracia de Dios que se ha manifestado mostró lo que nos había sido visible. ¿Se da cuenta por qué en diciembre hacemos toda una celebración enorme? No, sabemos que no fue en diciembre cuando nació el Señor Jesús, pero si el pretexto es ese, pues vamos a celebrar la encarnación de Cristo, porque en ese momento recordamos que la gracia de Dios se manifestó. La gracia de Dios se manifestó y tiene un propósito exacto y perfecto, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación ¿a quién? A los hombres. Déjeme leerle algo acerca de la gracia manifestada de Dios. Dice un teólogo alemán, Erich Sauer, dice lo siguiente, cito: es el punto de quiebre de todos los tiempos, es el punto más alto de todo amor, es el punto central de toda adoración y es el punto de partida de toda salvación. Fin de la cita. Hermanos, por eso es de que usted detiene un día a la semana sus actividades para venir a cantar ¿a quién? A Jesús. ¿Se dio cuenta todo lo que estábamos cantando? Tu vida diste por mí. Eres el Rey de gloria, eres el Rey de majestad.
Eres digno, Señor, eres digno. Y eso es verdad, ¿o no? Sí, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y se manifestó trayendo salvación ¿a quién? A todos los hombres. Entonces, ¿ya se dio cuenta que sí es una alusión a la gracia encarnada? Porque ¿quién vino a salvar a los hombres? ¿Quién vino a dar su vida por los pecadores? Hermanos, es precioso que el apóstol Pablo diga, bueno, tal vez habrá alguien que muera o ofrezca su vida por alguien cercano, pero no alguien que ofrezca su vida por alguien que sea su enemigo. ¿Está de acuerdo o no? Y Cristo lo hizo. Y Cristo lo hizo. Trajo salvación a todos los hombres. Entonces es una clara alusión, pero toma más relevancia si lo entendemos de la siguiente forma. Esa palabra que se nos traduce como salvación en el griego es soterios. Y déjeme decirle por qué, porque ahí viene la palabra soteriología, la teología de la ¿qué? De la salvación. Pero esa palabra soterios también se puede traducir como salvador o liberador. Y entonces imagine que usted no traduce trayendo salvación a todos los hombres, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo al Salvador, al libertador de todos los hombres. ¿Se da cuenta? La evidencia del texto original apunta ¿a quién? A Cristo. Si alguien puede llevar una vida como la que se describe en los versículos 1 al 10 de Tito 2, es porque Cristo vino a morir y trajo salvación. Se presentó como el Salvador del mundo, como el libertador de los hombres, aquel que los hace libres ¿de qué? Del yugo del pecado. El primer efecto del ministerio de Cristo es que ha traído ¿qué? Salvación ¿a quién? A todos los hombres. Y entonces en ese momento empiezan las complicaciones. Quizá, ¿no? Pero espéreme. ¿Quiere decir que entonces todos, así como hablan algunos que se dicen hermanos, yo más bien digo son primos muy lejanos, ¿no? Entonces todos los hombres cuando mueran, pues dice aquí que a todos los hombres. No, pausa. No, la salvación no es a todos los hombres. Entonces hay una contradicción o estás explicando mal el texto. No, escuche lo siguiente. ¿Qué es lo que quiere decir entonces todos los hombres? Bueno, todos los hombres son salvos de sus pecados y de la ira de Dios. No es así. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Bueno, la respuesta, ya le dije, es un contundente no. No todos los hombres son salvos de sus pecados. Si alguien no se reconcilió con el Padre a través del sacrificio de Cristo, no puede llegar al cielo. No puede llegar y ser perdonado por el Padre. La salvación solo es concedida a los creyentes, a aquellos que han sido elegidos por Dios. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, ¿cuál es la clave para interpretar un texto? ¿Cuál es la primera clave, hermanos? El contexto. ¿Y cuál es la segunda clave? El contexto. ¿Y cuál es la tercera clave? El contexto. ¿A quién tenía que instruir Pablo? ¿A quién tenía que instruir Tito de acuerdo a la instrucción de Pablo? Vea el verso 1 del capítulo 2. Pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿A quién tenía que instruir? A los creyentes. ¿Está de acuerdo o no? Entonces, ¿quiénes son aquellos que son salvos? Pues aquellos que ya son creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Este es el contexto del capítulo 2. Ve el contexto de toda la carta. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe ¿de quién? De los escogidos. Conforme a la fe de los escogidos. Entonces, ¿quiénes son todos estos hombres? Todos estos hombres se refiere a todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como ¿qué? Como el Salvador y como el Señor ¿de qué? De sus vidas. De sus vidas. Y entonces, pastor, ¿por qué puso eso Pablo? ¿Por qué puso todos los hombres? Bueno, porque Cristo murió y se sacrificó y la salvación está a disposición ¿de quién? De todos los hombres, pero sabemos que no todos los hombres aceptan a Cristo Jesús. No todos aceptan a Cristo Jesús. En la cruz, cuando el Señor estaba arriba, en su padecimiento, había dos hombres que también le injuriaban. Y uno le aceptó y otro ¿qué? Le rechazó.
y el sacrificio estaba ahí, delante de sus ojos. Vieron lo mismo, escucharon lo mismo. Tuvieron oportunidad de insultarle de igual forma. Y uno procedió al arrepentimiento y le dijo: Señor, acuérdate de mí. ¿Se acuerda? Y el otro, ¿qué hizo? Siguió en su posicionamiento. Ante todos los hombres está la posibilidad de ser reconciliado, pero no todos los hombres lo aceptan. Es importante entonces recordar que Jesucristo en su muerte puso al alcance de todos los hombres la salvación. Sin embargo, no todos se salvan porque no todos aceptan el sacrificio de Cristo y abierta y voluntariamente lo han rechazado. Lo que hace evidente este texto es que los cretenses estaban tan perdidos como cualquier otra persona y para ser salvos requerían la intervención divina. Y usted y yo no lo quiero ofender, porque ya le describí cómo eran los cretenses, ¿no? Pero creo que usted y yo no estábamos tan lejanos de ser como los cretenses, al fin y al cabo. Y en algún momento, diferente de nuestras vidas, se nos predicó y Dios nos iluminó y nos permitió darnos cuenta que necesitábamos a la gracia manifestada. Y entonces llegó la salvación a nuestra vida. Pero algo más hizo esta gracia. Ya le dije, Pablo le recordó a Tito las razones por las que todo cristiano puede vivir en obediencia. Y vamos a ver el segundo resultado de conocer a Cristo. El primer resultado es que hemos sido salvados y el segundo resultado es que hemos sido capacitados. Vea lo que dice el verso 12. Verso 12 dice lo siguiente: enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La encarnación de Cristo, la gracia de Dios, tiene la capacidad de transformar la vida de cualquier persona que se ha arrepentido, que ha confesado su pecado. No importa si vivió en Creta, no importa si vivió en el centro histórico. No importa en dónde haya vivido, en dónde se haya encontrado. Cristo tiene la capacidad de extender su brazo y sacarlo. ¿De dónde lo sacó a usted? ¿De dónde lo tomó? Porque Cristo, la gracia encarnada, tiene esa capacidad. Y vea que dice, enseñándonos. Y tal vez usted y yo pudiésemos pensar, Tito tenía que enseñar. No. Porque el contexto es claro. ¿Quién es el que enseña? La gracia. Observe, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos. Es que el ejemplo de Cristo es quien nos da la capacidad de negarnos a la impiedad y a los deseos mundanos. Y es hermoso porque la palabra que se nos traduce como enseñar apunta sí a instruir, a entrenar, y cuando decimos discipular toma más forma. Porque cuando hablamos de discipular es poner a alguien junto a mí y decirle, me has dado el privilegio de decirme que quieres que te ayude a crecer en la fe. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Me vas a ver a mí. Y yo te voy a enseñar cómo se vive el día a día creyendo en Cristo. Oye, hermanos, voy a decir como decían en mi barrio, échese ese trompo a la uña. ¿Lo va a hacer? ¿Lo haría usted? Pablo sí lo hizo, porque Pablo dijo, ¿no? Sean imitadores de Cristo como yo lo soy. Y él se ponía como ejemplo. Y alguien me dijo alguna vez, es que era el apóstol. No, él daba el ejemplo, él vivía. Hermano, Cristo nos enseñó cómo comportarnos día con día. ¿No ha sido precioso estudiar el libro de los Hechos? Y ver cómo con compasión trataba al necesitado, cómo se interesaba por la gente, cómo se detenía a escuchar el clamor. Creo que a veces nos hacen falta, diría el poeta, ¿no? Santiago Benavides, ¿no? Nos haría falta ver a la gente como la ve con los ojos de Cristo. Pero cuando dice que la gracia de Dios se ha manifestado y nos ha enseñado a negar la impiedad. Él con su ejemplo es el modelo a seguir, es nuestro mejor instructor. Ser ejemplo
era lo que también Pablo le llamó a hacer. Es el llamado que le hace a Tito. Bueno, es que ser imitador de Cristo, bueno, sí, pero también se lo pidió ¿a quién? Se lo pidió a Tito. Vea, versículo 7 del capítulo 2. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y ¿qué? Seriedad. Y cuando tenemos este verso, ¿y qué cree? Ya no tenemos pretexto. Porque si la instrucción fue dada a Tito, la instrucción es dada ¿a quién, hermanos? A todos. La única diferencia entre Tito y nosotros es que Dios le dio la capacidad de enseñar. ¿Está de acuerdo o no? Cristo es la gracia que nos enseña a abandonar ¿qué? La impiedad y los deseos mundanos. Pero esto es capaz, este ejemplo es capaz de que nosotros lo imitemos. Hermano, ¿usted sería capaz de enseñarle a otra persona a abandonar la impiedad y los deseos mundanos con su vida? Yo espero que sí. Que usted no tenga nada que ocultar y decirle a la gente, es más, puedes ir a mi trabajo, un día nos vamos. Te invito a que me veas, porque ahí me conocen, ahí pasamos mucho tiempo, ¿sí o no, hermanos? Te invito a mi casa, donde saben perfectamente cómo soy, para que veas cómo me comporto como Cristo. Ahora dice que nos enseña, ¿a qué, hermanos? Dice que nos enseña a negarnos a la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Bueno, una vida que se caracteriza por la falta de reverencia o devoción a Dios, una vida que no le glorifica, una vida que deja fuera de su mente ¿a quién? A Cristo. ¿A esto le agrada? Pues ni me importa. Una vida impía es la que no se detiene a pensar, bueno, ¿y esto qué hago? ¿Le agrada al Señor? La manera en que me comporto en mi trabajo y como doy mis reportes y si los maquillo un poquitín, no tiene nada de malo. ¿No tiene nada de malo? Pues no, nadie me ve. Bueno, aquí no, pero allá arriba sí. Si hay alguien que te ve. Bueno, es que cuando estoy a solas hago esto. Oye, pero esto es incorrecto delante de Dios. Ay, no vengas con eso. Eso sería muy triste. Eso es una vida impía. Alguien que no tiene en mente que con cada acto de su vida glorifique a Dios. Y dice también, enseñándonos que negando a la impiedad y los deseos mundanos, la impiedad apunta a los actos y los deseos mundanos apuntan ¿a qué cree? A las intenciones. Entonces, Cristo nos enseña a llevar una vida en un punto bien importante, donde no solamente basta con actuar, sino con ¿qué, hermanos? ¿Qué me motiva? Y a veces tenemos que detenernos para pensar en ello. Hace tiempo hablaba con mi hermano Hugo y platicábamos de esto. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva a buscar al Señor? ¿Qué nos motiva a servir al Señor? ¿Qué me motiva a ir y dar testimonio en mi trabajo? ¿Algún interés personal? Ya no es útil. Lo que me debe motivar es pensar que en esto estoy dando gloria y honra al Señor. No se fijen en mí, fíjense en mi Salvador. Y eso debe ser lo que nos mueva. Cristo nos da esta dirección. Toda tendencia a satisfacer las pasiones fuera de la voluntad de Dios es lo que condena este texto. Y dice entonces lo siguiente, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y entonces observe el contraste. De vivir de esta forma, nos pasa ¿qué? A vivir de forma sobria. Y cuando dice que vivamos de manera sobria, se refiere a una persona que practica la moderación, a una persona que tiene dominio propio. Hace algún tiempo, pues hermanos, ustedes saben que trabajo y ustedes saben entonces que todos los diciembres en particular, pues se dan oportunidad para las convivencias con los compañeros de trabajo. Y alguien que sabe que soy creyente me dijo, ¿tomas Coca-Cola y no tomas una cerveza? Ándale, tómale esto. No, yo no tengo ganas, no quiero. Ay, te hace más daño la Coca-Cola. Sí, pero hay una cosa que la Coca no me hace, que la cerveza y el alcohol en demasía sí. La falta de control. Y prefiero estar a las riendas de mi vida en cada momento. ¿No le ha tocado tener que dar alguna explicación así?
La vida, hermanos, sobria es una vida que se caracteriza por el dominio propio. Y a lo mejor dice, bueno, en el alcohol sí, pero qué difícil es tener dominio propio, ¿no? Cuando el despertador suena a las 4:30 de la mañana y dice 5 minutos más. Y en esos 5 minutos se hacen 1 hora y ya sale todo corriendo. Y entonces ya sale corriendo y se le vuelve un hábito llegar tarde al trabajo. Ya llegó el cristiano que llega tarde. No, ¿verdad, hermanos? Y ya le di un ejemplo, pero sabemos que se requiere dominio para muchas otras cosas. Dice que el Señor nos ayuda a vivir de manera sobria, de manera justa, de manera legítima, correcta, sin nada que se nos señale o se nos apunte. Y después dice de forma piadosa. Vivir piadosamente es lo contradictorio o el antónimo de vivir impíamente. Una persona que vive piadosamente es aquella que en cada acto de su vida está pensando que eso que va a realizar es para gloria y honra de Dios. E imagínese en su casa el día del descanso. Voy a honrar y glorificar a mi Señor. Me voy a parar antes que mi esposa. Es el día de descanso y es el día que podría dormir más tiempo, pero me voy a levantar antes. Y para que ella no saque a los perros, los voy a sacar yo. Y entonces los saca. Pero, pastor, está sacando a los perros. Bueno, pues no sé, ¿qué hace usted para adorar a Dios? Bueno, para honrar al Señor y mostrar amor a mi prójimo, me voy a salir a barrer toda la explanada. Y que alaben al Señor. Bueno, pues es por servicio al prójimo y pues lo hago para gloria del Señor. ¿Quién me lo puede impedir? Y entonces empieza a ver que en cada acto de su vida le va a dar gloria a Dios. Voy a hacer como nadie hace el trabajo. Que me pidan el doble, no importa. Voy a decir, pues no sea tan duro, pastor, porque entonces se encajan. Bueno, pero lo que me pidan lo voy a hacer, ¿qué? De la mejor forma, con la mejor actitud, con una sonrisa. Porque de esta manera glorifico a Dios. Y si puedo ayudar a alguien, lo voy a hacer. Porque de esta manera honro al Señor. Y entonces empiece usted. Se da cuenta que empieza con cada acto a adorar ¿a quién? Al Señor. Eso es vivir piadosamente. Y a lo mejor alguien le va a decir, bueno, ¿tú qué? ¿Estás loco o qué? No, es que es una manera en que yo honro a mi Señor. Así me gusta hacerlo. Y tenemos esta oportunidad en el día a día. ¿Está de acuerdo o no? Es impresionante recordar que una vida sobria, justa y piadosa es lo que esperaba Pablo de los ancianos, ancianas, jóvenes y siervos de Creta. Esta gente que tenían tan mala fama. Bueno, déjeme continuar. Porque ya le dije que Pablo recordó a Tito las razones por las que todo cristiano puede vivir en obediencia. Y entonces vemos 4 resultados de conocer a Cristo. Hemos sido salvados, pero ya vimos que también hemos sido ¿qué? Capacitados. Hemos sido capacitados. ¿Quién nos instruyó? El Señor. Y ahora vamos a ver que hemos sido enfocados. ¿Enfocados a qué, hermanos? A lo eterno. Una característica del ser humano es vivir a corto plazo. Pensamos en lo que está aquí. ¿Sí o no, hermanos? Y pocas veces pensamos en lo eterno. ¿No le ha tocado preguntarle a alguien, oye, ¿y qué pasa si te mueres? No, es que para eso falta mucho tiempo. ¿No le ha tocado hablar con alguien? ¿Te has cuestionado acerca de la eternidad? No. El infierno está aquí, ve cómo está todo. Y pensamos siempre en ¿qué? En el aquí y en el ahora. Pero no tenemos la capacidad de ¿qué? De ver a la eternidad, de ver al futuro. Y Cristo modifica eso en nuestra vida. Vea lo que dice el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y ve el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Pablo nos dice que el resultado de conocer a Cristo es que hemos sido enfocados en lo eterno. Cristo motiva que guardemos la esperanza bienaventurada. Y el cristiano que siempre pone su mente en la esperanza. ¿Cuál esperanza?
¿Cuál es la esperanza? En el retorno del Señor Jesucristo, en el retorno de esta gracia que se manifestó, porque va a regresar. Va a regresar, Cristo va a regresar. Es un hecho contundente. Por cada ocasión, se lo hemos dicho, que por cada ocasión que se anuncia la primera venida de Cristo a la tierra, hay dos que anuncian su regreso, su retorno. Es un hecho. Y si las otras fueron literales, las segundas tendrán que ser, ¿qué, hermanos? Literales. Cristo va a regresar, la esperanza va a regresar. Y es una esperanza que genera gozo, una esperanza bienaventurada. Y dice el texto que aguardando esta esperanza. Y cuando expresa aguardando, dice aguardando, externa que es algo que se anhela, que se desea. Hermano, ¿le ha tocado anhelar que suceda algo en su vida? Algo que espera con tiene mucha expectativa de que acontezca. ¿Algún viaje? ¿Algún evento? ¿Algún examen? Bueno, será masoquista, ¿no? Si espera los exámenes, ya anhelo que venga el examen. Yo no los anhelaba tanto, pero sí había situaciones, hermanos, que anhelaba que llegaran. Ya no veía cuándo terminar hebreo y griego, ¿verdad, Pedrito? O sea, ya anhelo que esto llegue a su fin. Y el Señor nos concedió, y cuando llegó no lo creíamos, ¿no? Bueno, hermanos, hay cosas que se anhelan. Hermanos, particular anhelé mucho cuando nos dijeron, se van a ir a California, ¿no? A ver, el Shepherd, nos mandaron las ligas para ver, y yo decía, ya mero va a ser. Voy a ir al Reino Aventura, decía Miguelito, ¿no? Voy a ir al Reino Aventura de los cristianos. Y anhelaba uno, y ya cuando uno estaba ahí, hermanos, pues la esperanza de ver al Señor Jesucristo retornar es algo que nos debiese llenar constantemente nuestra mente. Hermano, usted se despierta pensando, Señor, será hoy. Encuéntrame listo, encuéntrame preparado. Puede ser hoy y ya, se acaba el día pero mañana tal vez. Encuéntrame preparado, Señor. Quiero estar listo, anhelo conocerte. Diría Job, ya, escuché mucho de ti. Te he aprendido a conocer por lo que me platica, pero deseo verte, Señor, y postrarme a tus pies. Hermanos, este anhelo, aguardando, esperando con expectación y certidumbre que esto va a suceder. ¿Y qué más? Dice el verso 13, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Ya se percató que es la segunda ocasión en estos versos que aparece la palabra manifestación? Porque se presentó la gracia, pero la gracia encarnada va a regresar. ¿Está de acuerdo o no? Cristo va a regresar. Tiene el propósito de describir la acción nuevamente, de descubrir y quitar el velo y ponerse a la vista. Y cuando Cristo regrese, lo vamos a ver en otro aspecto. Porque ya no viene en pollino, viene en caballo blanco, dispuesto a hacer la guerra. Aquel Cristo que por última vez fue visto en público humillado, viene en gloria, viene en poder, viene tal como se encuentra en los cielos. ¿Lo quiere ver o no lo quiere ver? Yo lo deseo ver. Y entonces Cristo empieza a cambiar. Cuando conocemos a Cristo, antes no pensábamos en lo eterno, no pensábamos en esto, y tal vez hoy decimos, sí, Señor, ¿cómo lo anhelo? Anhelo ya verte, anhelo estar contigo. Sí, ya ven, Señor, que vean lo que es gobernar, que vean lo que es tú estés aquí desde la tierra, estableciendo justicia y equilibrio a todo. Hermanos, eso es precioso. Pablo entonces afirma que Cristo nos motiva o nos enfoca precisamente en lo eterno, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Pablo ha afirmado que Cristo es la mayor expresión de la gracia de Dios, es el Salvador de los hombres, es el modelo para dejar la impiedad y el ejemplo de seguir en devoción. Es quien ha de volver, pero tiene algo más que decir Pablo. Pero este Cristo también es Dios. Vea lo que dice el final del verso 13. Y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y cuando usted y yo leemos este texto,
tendríamos que decir que en el griego solamente existe un artículo, lo que hace evidente que Jesús es ¿qué? Jesús es igual a Dios. Es la parte visible del Dios invisible. Una manera más clara de traducir esto, una traducción más conveniente es la siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cristo es Dios. Me decía mi hijo, ¿y cómo es? Me decía mi hija, ¿y cómo es esto? Porque de Cristo no se habla en el Antiguo Testamento, papá. ¿Cómo no? Y entonces le empecé a mencionar todas las ocasiones que Cristo se manifiesta y actúa en el Antiguo Testamento. Se le apareció a los padres ¿de quién? De Sansón. Y se describe, dime tu nombre, ángel de Dios, ángel de Jehová. ¿Por qué preguntas mi nombre? ¿Qué es? Admirable. ¿Y cómo se describe en Isaías? Admirable consejero. Y esa profecía se cumple en Cristo. Hermanos, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y cuando se utiliza la palabra gran de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, la palabra gran en el Nuevo Testamento también tiene esta idea. Fíjese lo que dice Mateo 5, 34 y 35. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Quién era el gran rey? Dios, el Dios de los judíos. Y siempre se utiliza de la misma forma. Como podemos observar entonces en esta sección, es una clara descripción de la persona, obra y segunda venida de Cristo. Estamos hablando de la gracia manifestada. Cristo Jesús y la gracia de Dios manifestada, dijimos, da 4 resultados en nuestra vida. 4 resultados de conocer a Cristo. Hemos sido salvados, hemos sido capacitados, hemos sido enfocados en lo eterno y hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados. ¿Por qué le digo esto? Vea el verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Lo hermoso es que este gran Dios que ya vimos se dio a sí mismo por nosotros. Pare y deténgase un segundo. Se dio a sí mismo por usted. Se dio a sí mismo por mí. Se sacrificó por lo que yo había hecho. Y entonces sí le invito a que nuevamente recuerde, no es porque me gusta el masoquismo, pero usted necesita recordar de dónde lo tomó Cristo Jesús. Porque Él pagó todo, canceló todo. Se sacrificó a sí mismo. Se dio a sí mismo por usted. Se dio a sí mismo por mí. La Biblia de Jerusalén diría, Él dio su vida. Él se entregó por nosotros. Y el objetivo de entregarse fue, lo dice el verso 14, para redimirnos de toda iniquidad. Redimirnos es para liberarnos. Él nos liberó cuando pagó el precio de nuestro rescate, porque la paga del pecado era muerte, y a quien le correspondía morir y vivir separado eternamente del Padre era a usted y a mí, y Él pagó todo. El segundo efecto de darse a sí mismo por nosotros es purificar para sí un pueblo para posesión suya. Dice el verso 14, y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Toda persona que ha sido redimida, a la cual Cristo ha pagado sus pecados, que ha sido comprada, también ha sido purificada. Le es desarraigado el pecado y llega a ser pueblo de Cristo, llega a ser pueblo de Dios. Ahora, vean lo que dice el verso 1. Hace un rato lo leímos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dios nos escogió. ¿Cuándo, hermanos? Pues antes de que siquiera este mundo girara y fuese echado a andar.
Desde ahí, hermanos, desde ahí, Cristo tiene posesión sobre su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque le costó su vida. Le costó derramar su sangre. Y esto no se lo digo para que se empiece a ufanar, ¿no? Y se empiece a extender sus alas como pavo real. No, hermano. Pero debe de agradecer enormemente que Dios en su bondad a usted, todos en este mundo, todos, sin excepción, debiésemos estar, ¿qué, hermanos? Separados de Dios. Todos. No hemos hecho nada bueno que nos acerque. Más bien, hemos sido separados. Tendríamos que estar, todos nos descarriamos como ovejas. ¿Está de acuerdo o no? No hicimos nada para ganarnos el favor de Dios. No hay algo que podemos hacer. Sin embargo, en su amor, Dios, a usted y a mí, nos concedió ser escogidos para recibir algo que no merecíamos. Dígame si eso no expresa la bondad de Cristo Jesús. Y ahora véase, ¿y qué ha hecho usted? Yo no he hecho nada. Si alguien no tenía que haber escogido, el Señor era a mí y me concedió eso. Y dice que fuimos purificados. Y el efecto de toda la obra de Cristo en las personas es que sea un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras. De buenas obras. Que vivamos, que seamos entusiastas, apasionados de actuar agradando a Dios, que no sea un peso agradar a Dios. Ay, hay que hacer esto para el Señor. Híjole, es que nomás esto sí me cuesta trabajo entregarlo. No, después, no, hermanos, usted debe estar ansioso, anhelante ¿de qué? De entregar al Señor lo que Él le pida al leer la Escritura, de modificar su vida sin recelo, sin medirlo, sin negociar, porque es Dios. ¿Está de acuerdo o no? Eso es ser celoso de buenas obras. Y aquí viene algo que no le había dicho de los cretenses. ¿Sabe qué no le había dicho de los cretenses? Que cae justamente en este punto. Los cretenses afirmaban que Zeus, la deidad máxima de los griegos, había nacido ¿en dónde cree? En Creta. Y decían, no hombre, y estaban y se ufanaban y se emocionaban. A lo mejor como a algunos que viven cerca del Tepeyac, ¿no? Yo vivo acá en el Tepeyac. Bueno, pero los cretenses se ufanaban de esto y decían, sí, es que aquí nació Zeus. Y Zeus, sí, Zeus, y contaban la genealogía de Zeus, ¿no? Todos los que él había engendrado, sí, pero es que este lo engendró diciendo esta mentira, usurpando esta identidad. Y Zeus era una deidad en verdad horrenda, porque era un dios que mentía para cometer actos inmorales. Sí sabía esto, ¿verdad? Tomaba forma de diferentes personas para satisfacer sus deseos totalmente veniales, de los peores. Y de esto se sentían orgullosos los cretenses. ¿Se da cuenta por qué los cretenses eran así? Reflejaban ¿a quién? A su deidad. Pero los cristianos de Creta estaban llamados a reflejar ¿a quién? A Cristo. Totalmente distinto. Y el único que podía hacer este trabajo era Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo en los corazones de aquellos cretenses que habían aceptado el Evangelio de Dios. ¿Ya se percató por dónde voy? Le dije que cuando iba a la secundaria veía a los papás con sus hijos, ¿verdad? Le tengo una pregunta. Cuando lo ven a usted, ¿qué tanto ven de Cristo? Porque es necesario que nos hagamos esta pregunta. Porque usted ha sido salvado. Si usted dice haber confesado a Cristo, ha sido salvado. Si usted dice haber aceptado la gracia encarnada de Dios, el resultado es que Dios le ha capacitado. El resultado de conocer a Cristo es que ha sido enfocado en las cosas eternas. El resultado de conocer a Cristo es que he sido adoptado para formar parte de un pueblo que anhela, desea las buenas obras. Y la pregunta es, ¿y cuando le ven a usted y me ven a mí,
¿qué tanto ven de Cristo? ¿Qué tanto ven de Cristo cuando me escuchan hablar? ¿Qué tanto ven de Cristo cuando me ven reaccionar? ¿Qué tanto ven de Cristo cuando hablo de mis prioridades? ¿Qué tanto ven de Cristo cuando ven cómo trato a mi esposa, a mi esposo? ¿Qué tanto ven de Cristo cuando trato amorosamente a mis hijos? ¿Qué tanto ven de Cristo cuando también llamo a disciplina a mi familia? ¿Qué tanto ven de Cristo cuando trato al Señor que nos ayuda a estacionar a los carros? ¿Qué tanto ven de Cristo cuando salgo y compro unas papas y me dirijo al Señor de la tienda? ¿Qué tanto ven de Cristo cuando hablo con mi vecino? ¿Qué tanto ven ellos de Cristo? Y así, sume. Necesitamos vivir acordes al Dios que confesamos, al milagro que Cristo hizo en nuestra vida. Y de eso habla claramente el apóstol Pablo en Romanos 8, que por tiempo no se lo puedo leer. Tiempo nos hace falta para señalar Romanos 8, pero sí le quiero leer lo siguiente. Así que, hermanos, somos deudores, no en la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, habremos de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, verso 14, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido al Espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos ¿de quién? De Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. No hay pretexto. Si hemos abrazado el Evangelio, lo que se demanda de nosotros es que reflejemos a Cristo, a esta gracia que hoy estudiamos, a esta gracia que nos ha salvado, que nos ha capacitado, que nos ha enfocado en lo eterno, que nos ha adoptado. Le quiero dar un ejemplo de esto. Para concluir, le quiero dar un ejemplo. Hay un himno que me fascina y que lo oí esta mañana cuando llegué. Gracia admirable, sublime gracia. Sublime gracia dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer. Del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Y vea lo que dice John Newton. Peligro, lucha y tentación por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Y cierra. Después de años 1000 de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar sin tiempo, sin fin, las glorias del Señor. Este himno hermoso fue escrito por un pirata, por un hermano expirata, tratante de personas, que negociaba con personas africanas. Y cuando llegó al Evangelio dejó todo eso y dijo, no puedo seguir. Si hemos llegado al Evangelio no podemos seguir igual. Es necesario que al ver el inmenso amor de la gracia encarnada, nos dispongamos a encarnar el Evangelio. Así como fue llamado Pablo y fue llamado Tito, somos llamados en esta mañana. Que la gente que está afuera y que no conoce a Cristo vea un poquito de su persona en nosotros. Vamos a orar. Padre, estamos aquí para rogarte y suplicarte que nos ayudes a reflexionar. ¿Qué no te hemos entregado? ¿Qué no hemos abandonado que te ofende? Señor, sí hemos confesado que necesitamos tu perdón y creemos que Cristo murió por nosotros. Señor, deseamos vivir acorde a su persona. Así lo dice la epístola de Santiago. Señor,
Ayúdanos que en medio de nuestras pruebas y nuestras dificultades lleguemos a ser perfectos y completos, sin que nos falte cosa alguna, encarnando el carácter de tu Hijo, que es Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Deseamos abandonar aquello que nos estorba, aquello que nos impide caminar. Muestra, Señor, lo que tenemos que ajustar a nuestra vida. Si hemos guardado, reservado un acto que te ofende, no nos permita seguir igual. Ayúdanos hoy a decidir entregar nuestro pecado a ti. Si hay algo, Señor, que no es pecado, pero que nos impide seguir adelante y nos estorba para ser más como tu Hijo Jesús, también retira eso de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar lo eterno. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Dios, por tu bondad y tu misericordia. No podemos seguir siendo los mismos si Cristo, Señor, se encarnó y vino a morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a anhelar las buenas obras. Te amamos, Señor, porque nos amaste primero. Es en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que oramos y ponemos todo esto en tus manos. Amén.